con relieves dorados, supe que era de Beatriz. Solo mi hija podía haber elegido una invitación tan adornada. Después de firmar, cerré la puerta y me hundí en una silla, mirando fijamente mi nombre escrito con letra caligráfica. Alice Norwood. Parecía oficial. Sonreí y abrí el sobre. Beatriz podría haber escrito mamá, pero no, tenía que ser de etiqueta. Desplegando la invitación, recorrí las líneas con la mirada hasta que me detuve en las palabras que me hicieron palpitar el corazón. La boda de Beatriz Parker y Noah Blackwood. Noah Blackwood. Releí el nombre 3 veces, intentando convencerme de que se trataba de algún tipo de error. Solo una coincidencia. ¿Cuántos Noah Blackwood hay en el mundo? Pero mi subconsciente ya estaba bombeando adrenalina en mi torrente sanguíneo, y mis manos temblaban traicioneramente. Cogí el portátil y tecleé rápidamente el nombre en el buscador. En la pantalla aparecieron las fotos de un hombre sonriente con un traje impecable. Propietario de Blackwood Hotels, una de las cadenas hoteleras de lujo de más rápido crecimiento en la costa este. Magnate inmobiliario. Filántropo. Millonario. Las fotos no eran lo suficientemente claras como para saber con seguridad si se trataba del mismo Noé. 21 años es mucho tiempo. La gente cambia. Pero algo en la línea de su mandíbula, en la inclinación de su cabeza, hizo que mi corazón latiera más rápido. No puede ser, susurré cerrando el portátil. Sonó mi teléfono y el nombre de mi hija apareció en la pantalla. Era como si mis pensamientos la hubieran llamado. Respiré hondo antes de contestar. Hola, cielo. ¿Lo has cogido? Preguntó Beatriz sin preámbulos, con la voz hormigueante de emoción. Sí, hace un momento. Intenté sonar tranquila. Te felicito. ¿Ya está? Había un deje de decepción en su voz. Mamá, voy a casarme con uno de los novios más codiciados del estado. Podría ser un poco más entusiasta. Típico de Beatriz. Incluso ahora, todo lo que veía era estatus y dinero. Lo siento, cariño. Estoy muy feliz por ti, mentí. Es tan repentino. Nunca me hablaste de Noah. Te hablé de él. Mencionaste que salías con alguien, pero no dijiste nombres, le recordé. Y desde luego no hablaste de casarte. Beatriz suspiró irritada. Si te interesara más mi vida, dijo, es una vieja canción. Aquellas palabras me habían dolido una vez, pero con los años había desarrollado inmunidad. Háblame de él, pregunté desviando la conversación. ¿Cómo os conocisteis? En un acto benéfico, dije, con una nota soñadora en la voz de mi hija. Era un donante importante. Me vio al otro lado de la sala y no pudo apartar los ojos de mí. Luego envió champán a mi mesa. Mientras hablaba, un recuerdo pasó ante mis ojos. Otra sala, otro tiempo. Yo con un vestidito negro sirviendo un buffet en un evento corporativo para la cadena de supermercados donde trabajaba como comercial. El joven Noah Blackwood, aún no millonario pero ya exitoso y ambicioso, se fija en mí y me envía una nota con el número de su habitación de hotel. ¿Mamá? ¿Me estás escuchando? Parpadeo volviendo al presente. Claro que sí. ¿Así que solo lleváis saliendo 3 meses? Cuando se sabe, me interrumpió Beatriz. Noah tiene 46 años y no tiene tiempo para un noviazgo largo. Ha encontrado lo que buscaba y no tiene sentido esperar. 46. Las edades coincidían. Mi Noah era 5 años mayor que yo, por lo que tenía la misma edad que el prometido de Beatriz. ¿Cuánto tiempo tienes para prepararte? Pregunté tratando de mantener un tono informal. 15 días. La boda será en su nuevo hotel de South Portland. La organiza la mejor organizadora de bodas de la costa este. 2 semanas. Beatriz, eso es una locura. No es para los que tienen dinero, dijo como si quisiera pincharme. Cerré los ojos intentando reprimir mi irritación. Mi relación con Beatriz siempre había sido complicada, pero en los últimos años se había convertido en un campo de minas. Había crecido sin padre. Kid se había marchado cuando ella tenía 10 años, acusándome de ser fría y distante. Beatriz se puso de su parte, convencida de que yo no me había esforzado lo suficiente por salvar el matrimonio, que nunca había amado de verdad a Keith, y tenía razón. Me casé con él cuando me di cuenta de que Noah no iba a volver. Keith era amable y estable, y estaba desesperadamente enamorado de mí. Pensé que aprendería a amarlo con el tiempo. Pero no pude. ¿Qué me pongo? Pregunté cambiando de tema. Cualquier cosa, siempre que sea nueva,
respondió Beatriz rápidamente. Por favor, mamá, no aparezcas con uno de tus aburridos trajes de oficina, o peor aún, con algo vintage. Sería la boda del año. Socialites, periodistas, la flor y nata de la sociedad. Intenta no destacar. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. No destaques era la forma de Beatriz de decir, no me avergüences. Encontraré algo adecuado, respondí fríamente. ¡Qué bien! Obviamente no se dio cuenta del cambio en mi tono. Tengo que irme. Noah y yo tenemos un almuerzo con el decorador. Besos. Se desconectó sin esperar mi respuesta. Típico de Beatriz. Irrumpió en mi vida como un huracán y se marchó, dejándome con los restos. Guardé el teléfono y volví a mirar la invitación. En mi cabeza se arremolinaban retazos de frases. Uno de los pretendientes más codiciados. 46. Noah no tiene tiempo para un largo noviazgo. Hace 21 años, él tampoco tenía tiempo. 8 semanas de apasionado romance, promesas, planes para un futuro juntos, y una repentina desaparición. Ni una nota, ni una llamada. Solo un vacío donde solía estar. Intenté encontrarle. Llamé a hoteles donde se alojaba, a empresas donde decía que tenía reuniones de negocios. Pero Noah Blackwood simplemente se desvaneció en el aire. Solo más tarde, cuando ya estaba casada con Keith y esperaba a Beatrice, vi por casualidad una fotografía de Noah en una revista de sociedad con una elegante mujer rubia del brazo. El pie de foto decía, el empresario Noah Blackwood y su esposa Vivian en la inauguración de un nuevo restaurante. Había estado casado todo el tiempo que me había estado jurando su amor. Levantándome de la silla, me dirigí al dormitorio. En el rincón más alejado del armario, en una funda protectora, colgaba ese mismo vestido. Seda azul oscuro, corte impecable, bordado a mano en el corpiño. Noah me lo había comprado antes de la recaudación de fondos a la que íbamos a asistir juntos, su primera salida pública conmigo. Una velada que nunca tuvo lugar porque Noah desapareció el día anterior. Nunca me puse ese vestido, pero lo guardé como recuerdo. No del amor, sino de lo fácil que es ser engañado. Desabroché la funda y pasé la mano por la fresca seda. El vestido parecía vintage, pero era el estilo que se estaba volviendo a poner de moda ahora. Y sorprendentemente, aún me quedaba bien. Me lo probé y miré mi reflejo en el espejo. A los 42 tenía un aspecto diferente al que tenía a los 21, pero el tiempo había sido bueno conmigo. Llevaba el pelo castaño oscuro más corto y peinado con más pulcritud, y tenía finas arrugas alrededor de los ojos y los labios, pero mi figura seguía siendo esbelta y mi postura recta. El vestido me quedaba perfecto, resaltando todas las ventajas y ocultando los inconvenientes. Parecía caro y elegante, justo lo que se necesita para la boda del año. Beatriz se pondría furiosa si supiera que llevo un vestido viejo, pero no lo sabrá. Para ella es solo otro vestido de diseñador que nunca ha visto. Noah, por otro lado. Noah lo sabrá. Si realmente es él, si mi intuición no me engaña, reconocerá ese vestido. Y su cara cuando me vea con él me dirá todo lo que quiero saber. Me quité el vestido y lo colgué con cuidado en su funda. 2 semanas. Solo 2 semanas hasta que por fin obtenga las respuestas a las preguntas que me han atormentado durante 21 años. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué eligió a su mujer en vez de a mí? Y lo más importante, ¿sabe que Beatrice es su hija? No, eso es imposible. Nunca le he dicho a nadie la verdad sobre el padre biológico de Beatrice. Ni siquiera a Keith. Él pensaba que el bebé era suyo, y nunca lo disuadí. Y cuando la prueba de paternidad demostró que no lo era, fue demasiado tarde. El divorcio estaba en pleno apogeo, y Keith lo utilizó como una prueba más de mi infidelidad. Beatrice no podía saberlo. Siempre le había dicho que Keith era su verdadero padre, solo que la relación no había funcionado. Sin embargo, todavía había algo en la situación que no parecía correcto. Demasiadas coincidencias. Mi hija, que nunca ha estado interesada en hombres mayores, de repente se enamora de un hombre de 46 años, un hombre con el mismo nombre que mi ex amante, y planeando una boda después de solo 3 meses de noviazgo. Volví al portátil y abrí de nuevo la página de resultados de la búsqueda. En una de las fotos, Noah estaba de pie delante del logotipo de su empresa, una B estilizada tachada con una línea ondulada. Exactamente el mismo símbolo estaba en los gemelos que le había regalado a Noah por nuestro último cumpleaños juntos.
Es el escudo familiar, explicó entonces. La única herencia de mi padre. Era él. Sin duda, era él. Y en 15 días volvería a verle, por primera vez en 21 años. En la boda de mi hija. Tal vez su hija. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Fuera del cristal llovía una fina llovizna, tan típica de South Portland en esta época del año. Las gotas goteaban por el cristal, distorsionando la vista de la tranquila calle donde había vivido los últimos 15 años. Una vida tranquila, un trabajo tranquilo, sin sobresaltos, todo lo que había deseado desde el hundimiento de mi matrimonio. Y ahora esa estabilidad se desmoronaba por culpa de un nombre en una invitación de boda. Bueno, si el destino decide enfrentarnos de nuevo, estaré preparada. Ya no soy la chica ingenua que él podía manipular. Me reuniré con él con la cabeza bien alta, con el mismo vestido que eligió para mí hace 21 años, y dejaré que este encuentro arregle las cosas. Me desperté de una pesadilla en la que estaba en el centro de la iglesia, y todos los invitados me miraban con ojos críticos. Noah y Beatriz estaban de pie junto al altar, cogidos de la mano y riéndose de mí. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Me levanté, consciente de que no iba a volver a dormir, y fui a la cocina. Me preparé un té fuerte y me senté junto a la ventana a contemplar el crepúsculo que poco a poco iba tiñendo de gris el cielo. Inevitablemente, mis pensamientos viajaron al verano en que conocí a Noah. 21 años atrás. Yo tenía 21, llena de vida e ingenuidad. Trabajaba como dependiente en una gran cadena de supermercados. Apenas llevaba 2 meses y estaba desesperada por impresionar a la dirección. Cuando me pidieron que ayudara en un evento corporativo, un buffet para clientes y socios importantes, acepté con entusiasmo. El salón del Hotel Astoria brillaba con candelabros de cristal y cubiertos de plata. Hombres trajeados, mujeres vestidas de cóctel, jazz a todo volumen por los altavoces. Todo aquello estaba muy lejos de mi vida normal. Tuve que supervisar el servicio de aperitivos, coordinar a los camareros y resolver los problemas que iban surgiendo. Noah destacaba entre la multitud, no porque fuera el más alto o el más guapo, aunque ambas cosas eran ciertas. Había algo especial en él, la confianza de un hombre que sabe lo que vale, mezclada con la calidez de una mirada que parece ver a través de ti. Me vio cuando reprendí a un camarero por confundir los pedidos. Más tarde me dijo que le sorprendió mi combinación de firmeza y tacto, cualidades que valoraba en las personas. Durante toda la velada le llamé la atención. Cuando el evento tocaba a su fin, el camarero me trajo una nota. Número 312. Cuando acabe la velada, si lo quieres. Nunca había sido el tipo de chica que aceptaba ese tipo de invitaciones, pero algo aquella noche, tal vez el champán que bebía a escondidas, tal vez el ambiente de lujo y libertad, tal vez solo sus ojos, me hizo subir al tercer piso cuando los últimos invitados se habían marchado. Abrió la puerta con un traje impecable, sin corbata, un vaso de whisky en la mano. Sonrió como si estuviera contento, pero no sorprendido de verme. Esperaba que vinieras, dijo, haciéndome pasar a la sala. Yo también lo esperaba, dije, sorprendida de mi propia audacia. Hablamos toda la noche. De su negocio, modesto en aquel momento, solo 3 pequeños hoteles en la costa. De mis ambiciones en el sector minorista. De libros, películas, música. Sobre mi infancia. La suya en una familia rica pero fría de Boston. La mía en una familia cariñosa pero siempre unida de los suburbios de Portland. Aquella noche no me tocó, aunque pude ver el deseo en sus ojos. Cuando el cielo empezó a clarear, me acompañó hasta un taxi y me pidió mi número de teléfono. Mañana vuelo a Chicago, dijo, pero volveré dentro de una semana. ¿Quieres cenar conmigo? Y así empezó nuestra aventura. Al principio era 1 o 2 veces por semana, cuando su trabajo le llevaba a Portland. Luego, más a menudo, encontraba razones para volar a verme. Largos fines de semana en su suite. Paseos por la playa al amanecer, cuando nadie podía vernos. Cenas en restaurantes remotos donde nadie nos conocía. Era generoso no solo con regalos, sino con atención, tiempo, cariño. Escuchaba mis sueños y planes con tanto interés como si yo fuera la persona más importante del mundo. Me habló de sus ambiciones, de cómo iba a convertir su pequeña cadena hotelera en un imperio del lujo. «Estarás conmigo», dijo, besándome. «Construiremos esto juntos». Y yo creí. Cada palabra, cada promesa.
Cuando hablaba del futuro, nos veía juntos, en un apartamento de lujo con vistas al océano, viajando por el mundo, construyendo un negocio y quizá una familia. Entonces llegó la semana en que todo cambió. Noah llamó, con voz excitada, casi febril. Tengo una oferta que lo cambiará todo, dijo. Un gran inversor, pero hay que actuar rápido. Tengo que volar a Nueva York hoy. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, le pregunté. Una semana como mucho. Tan pronto como estemos instalados, volveré a buscarte. Lo celebraremos. Ese mismo día, un mensajero me entregó una caja. Dentro había un vestido de seda azul oscuro de un diseñador cuyo nombre solo conocía por las revistas de moda. Ponte esto cuando vuelva, decía la nota. Iremos a una recepción donde te presentaré como la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Me probé el vestido todos los días de aquella semana, imaginando a Noah mirándome, a todo el mundo viéndonos juntos. Ya no éramos amantes secretos, sino una pareja oficial. Pero la semana pasó y Noah no volvió. No llamó. No respondió a ningún mensaje. Su número dejó de estar disponible. Llamé a los hoteles donde solía alojarse y no tenían noticias suyas. Incluso fui a la oficina de su empresa en Boston. Pero la recepcionista me dijo que el señor Blackwood estaba en un largo viaje de negocios y no tenía cita con la señorita Norwood. Esperé un mes antes de hacerme a la idea de que simplemente había desaparecido de mi vida. Sin explicaciones, sin despedidas. Como si nuestras 8 semanas de pasión y promesas hubieran sido un espejismo. Y entonces vi su foto en una revista. El empresario Noah Blackwood y su esposa Vivian en la apertura de su nuevo restaurante. Esposa. Había estado casado todo el tiempo que me susurró promesas de amor eterno. El dolor era tan fuerte que me enfermé. No salí de casa durante una semana. No contestaba al teléfono. Apenas comía. Y cuando por fin volví a la vida, juré que nunca dejaría que un hombre volviera a tratarme así. Volví al trabajo. Me lancé de cabeza a mi carrera. Mis jefes se dieron cuenta de mi celo y pronto me ascendieron. La vida continuaba. Y entonces conocí a Keith. Era sencillo, honesto, directo. Trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Le gustaba el fútbol los domingos y la cerveza con sus amigos los viernes. No tenía nada del misterio, el magnetismo que tenía Noah. Y por eso dejé que me cortejara. Keith estaba enamorado, era persistente y paciente. Sabía que había pasado por una mala ruptura, aunque nunca le conté los detalles. No me presionó, no me metió prisa. Simplemente estaba ahí para mí. Fiable, predecible, seguro. Un año después nos casamos. Otro año después nació Beatriz. Keith estaba feliz, orgulloso de su hija, sin saber que biológicamente no era suya. Tenía mis ojos, mi nariz, mi barbilla, ningún rasgo evidente que señalara a Noah. O eso me parecía a mí, hasta que me fijé en cierta inclinación de su cabeza, cierto gesto que me dejaba sin aliento. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos, ni apasionados ni excitantes, sino tranquilos. Estoy agradecida a Keith por ese tiempo, por su amor, por darle a Beatriz un padre. Pero poco a poco la paz empezó a convertirse en rutina, y la rutina en frustración. Keith sentía que yo le ocultaba una parte de mí, que nunca le daba todo lo que él me daba. Y tenía razón. Empezamos a discutir, primero sobre cosas pequeñas, luego sobre cosas más grandes, sobre cómo criar a Beatriz, sobre mi trabajo, que exigía más y más de mi tiempo a medida que ascendía en la escala, sobre sus amigos, que nunca me gustaron, y mis aficiones, que él consideraba una pérdida de tiempo. Beatriz era una niña sensible. Notaba la tensión, oía las discusiones incluso cuando la creíamos dormida, y poco a poco empezó a alejarse de mí, cada vez más atraída por su padre, que la mimaba, intentando compensar la tensión que había en casa. Cuando Beatriz cumplió 10 años, Keith pidió el divorcio. La gota que colmó el vaso fue la prueba de paternidad que se hizo en secreto, sucumbiendo a la paranoia por mi desapego emocional. Una prueba que demostró que no era el padre biológico de la niña que había criado como suya. No gritó, no me acusó de engaño. Simplemente puso los resultados en la mesa de la cocina y dijo en voz baja, «Siempre he sentido que nunca fuiste verdaderamente mía. Ahora sé que ella tampoco lo es». Intenté explicarle que nunca le había engañado, que Beatriz había sido concebida antes de conocernos. Pero lo que le importaba a Kit no era que le hubiera engañado.
sino que le hubiera ocultado la verdad, que había construido nuestro matrimonio sobre una mentira. Se fue llevándose solo sus pertenencias personales. Dejó su casa, su coche, incluso algunos de sus ahorros para mantener a Beatriz. Pero exigió la custodia compartida, y el tribunal le dio la razón. Beatriz nunca supo la verdadera razón de nuestro divorcio. Keith no quería arruinar su imagen de sí misma, y yo se lo agradecía. Le dijimos que no estábamos de acuerdo, que a veces la gente deja de quererse, pero que los dos la querríamos siempre. Ella no se lo creía. Los niños siempre perciben cuando los adultos no dicen la verdad. A sus ojos, yo me convertí en el culpable de la ruptura de la familia, el destructor de lo que ella pensaba que era un mundo perfecto. Keith se convirtió en el héroe y yo en la villana. Los años siguientes fueron difíciles. Beatriz pasaba los días laborables conmigo, los fines de semana y las vacaciones con su padre. Volvía de él mimada con regalos y entretenimientos, con historias de lo bien que se lo habían pasado. Y yo solo tenía normas, deberes y trabajo. Cuando cumplió 16 años, declaró que quería vivir con su padre. Para entonces Keith estaba casado de nuevo, con una joven profesora de danza que ambicionaba convertirse en coreógrafa en Broadway. Vivían en un barrio de lujo, conducían un coche caro y viajaban a menudo. Todo lo que no podía darle a Beatriz con el sueldo de un empleado de comercio. No me opuse. Vi lo infeliz que era conmigo, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de la vida con su padre. Así que la dejé marchar, acordando que vendría a cenar a mi casa una vez a la semana. Estos encuentros semanales se fueron haciendo cada vez más formales y tensos. Beatriz se convirtió en una joven hermosa pero fría, ambiciosa como Noah, decidida como yo, pero con un vacío interior que intentaba llenar con cosas materiales, estatus, brillo externo. Cuando se fue a una prestigiosa universidad de la costa este, nuestros encuentros se redujeron a llamadas telefónicas ocasionales y las obligatorias visitas navideñas. Yo seguía su vida a través de las redes sociales, fiestas, centros turísticos de lujo, hombres guapos de familias ricas, y ahora se casa con Noah Blackwood, el hombre que podría haber sido su padre, el hombre que rompió mi corazón hace 21 años. Tal vez es solo una broma cruel del destino, una coincidencia de nombres, de edad, de estatus. Pero algo me decía que no lo era. Volví a abrir el portátil y escribí el nombre de Noah en el cuadro de búsqueda. Esta vez añadí joven, con la esperanza de encontrar fotos suyas anteriores. Los resultados fueron escasos. Algunas instantáneas borrosas de foros empresariales, fotos de grupo de actos benéficos. En ninguna de ellas podía decir con certeza si se trataba del mismo Noé. Solo había una forma de saberlo con seguridad: verla en persona, para ver su reacción cuando me conoció. La mujer que una vez pudo haber amado. La mujer a la que había prometido un futuro antes de desaparecer. Cerré el portátil y volví al armario donde colgaba el mismo vestido azul. Lo saqué y lo extendí sobre la cama. La seda brillaba a la luz del sol matutino, aún hermosa, aún elegante a pesar de los años transcurridos. Me puse el vestido y miré detenidamente mi reflejo. La mujer del espejo parecía fuerte, segura de sí misma, preparada para enfrentarse al pasado. No era la chica ingenua que había sido la primera vez que me lo probé, soñando con un futuro con Noah. Este vestido era mi arma secreta, un símbolo de todo lo que había prometido y no había cumplido. Un recordatorio de quién era y en quién me había convertido. La prueba de que había sobrevivido a su traición me había hecho más fuerte, más sabia. He decidido que voy a llevarlo en la boda. No por venganza, aunque una parte de mí deseaba ver la sorpresa en su cara, sino por mí, para cerrar por fin este capítulo de mi vida, para dejar ir al fantasma de la joven Alice, que aún espera el regreso de Noah. Si este es el Noah correcto, si me reconoce, si ve ese vestido, su reacción me dirá todo lo que quiero saber, y por fin podré seguir adelante, dejando el pasado donde pertenece. ¿Y si no es él? ¿Y si es solo una increíble coincidencia? Entonces solo seré una madre de la novia con un elegante vestido azul que nadie reconocerá y cuya historia nadie recordará. Me quité el vestido, lo doblé con cuidado y lo volví a guardar en el armario. Faltaban 13 días para la boda. 13 días hasta el momento de la verdad.
13 días pasaron volando como uno solo. La mañana de la boda recibió a South Portland con un sol radiante y un cielo despejado. El tiempo perfecto para un día perfecto, como diría Beatricia. Me desperté temprano con una sensación de pesadez en el pecho. Hoy se casa mi hija. Hoy veré a Noah por primera vez en 21 años. Me preparé lentamente, prestando atención a cada detalle. El maquillaje, discreto pero impecable. El pelo, un elegante moño bajo que realzaba la línea de mi cuello. Y por último, el vestido, de seda azul oscuro, me ceñía la figura como si me lo hubieran hecho ayer y no hace 21 años. La invitación indicaba el mediodía, pero decidí llegar temprano. Si Beatriz necesitaba mi ayuda, quería estar allí. Y si no, bueno, al menos tendría tiempo de instalarme antes de encontrarme con Noah. El Hotel Blackwood Royal era la última adición al imperio de Noah, un lujoso edificio de cristal y piedra frente al mar que había abierto hacía solo 3 meses. Al bajar del taxi, admiré involuntariamente sus elegantes líneas. Un ojo profesional observó la calidad de los acabados, la atención al detalle, la armoniosa mezcla de lo moderno y lo clásico. Noah siempre tuvo un gusto impecable. Una joven recepcionista con un portapapeles me recibió en el vestíbulo. Buenos días, sí, señora. ¿Está aquí por la boda Blackwood Parker? Sí, soy la madre de la novia, respondí, sintiendo la extrañeza de aquellas palabras. Por supuesto, señorita Norwood. La ceremonia tendrá lugar en el salón de cristal de la tercera planta. La señorita Parker está en la suite nupcial, preparándose para la ceremonia. ¿Quiere que la acompañe? Sí, por favor. Tomamos el ascensor hasta el quinto piso. La recepcionista me condujo por el pasillo hasta las puertas dobles. Llamó y anunció: la señorita Norwood ha llegado. Abrió la puerta una joven desconocida con unos auriculares en la cabeza y un portapapeles en las manos. Obviamente, la coordinadora de la boda. Señorita Norwood, por fin. Beatrice ha estado preguntando por usted. Pase, por favor. El apartamento era bastante grande. Un amplio salón con ventanas panorámicas que daban al océano y varias puertas que daban a otras habitaciones. Había gente por todas partes. Maquilladores, peluqueros, fotógrafos. ¡Mamá!, se oyó la voz de Beatriz desde la habitación contigua. «Ya estás aquí». Salió hacia mí, envuelta en una bata de seda, con el pelo a medio arreglar. Estaba impresionante, incluso en ese estado. Los ojos brillantes, el rubor en las mejillas, la sonrisa que hacía tiempo que no veía en su rostro. «Claro que sí», la abracé intentando no despeinarla. «¿Cómo te encuentras?» Nerviosa, emocionada. Feliz se apartó y me miró con atención. «Estás estupenda. Este vestido combina perfectamente con los colores de la boda». No lo reconoció. Claro que no, nunca lo había visto. Sonreí sintiéndome extrañamente aliviada. «Me alegro de que encaje. Me alegro de que encaje. Vamos, quiero enseñarte mi vestido». Me llevó de la mano a la habitación contigua, donde había un vestido de novia colgado de un maniquí, una auténtica obra de arte de seda y encaje. «Es precioso», dije con sinceridad. «Vas a ser la novia más hermosa». «Noah eligió al diseñador», dijo orgullosa. «Tiene un gusto impecable». Me tragué el nudo que tenía en la garganta. 21 años atrás, él también había elegido un vestido para mí. Y sí que tenía un gusto impecable. «¿Dónde está el novio?», pregunté lo más despreocupadamente posible. «En el ala oeste, preparándose con sus padrinos. Tenemos la tradición de no vernos hasta la ceremonia». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «Aunque anoche rompimos otra tradición y pasamos la noche juntos». No pude resistirme. Intenté no revelar cuánto me estremecía aquella información. Si este es el mismo Noah, si realmente se acostó con mi hija. «¿Necesitas que te ayude en algo?», pregunté apartando los pensamientos desagradables. «No, tenemos a todo un equipo aquí», circunvaló la habitación. «Pero gracias por preguntar. Relájate y disfruta del día. No todos los días casas a tu hija con un millonario». Su risa parecía demasiado fuerte, demasiado forzada, o estaba buscando señales donde no las había. «Voy a comprobar los preparativos en el vestíbulo», dije. «Te veré antes de la ceremonia». Beatriz asintió, distraída ya por la maquilladora que la llamaba para que terminara de maquillarse. Salí de la suite y me dirigí al ascensor. Había un pequeño engaño en mi plan. No iba a ir al salón. En lugar de eso quería encontrar a Noah, verle antes de que él me viera a mí.
para prepararme. Pero en cuanto se abrieron las puertas del ascensor en la tercera planta, supe que mi plan había fracasado. Justo delante de mí, hablando con el director del hotel, estaba Noah Blackwood. 21 años no le habían cambiado mucho. Los mismos hombros anchos, el mismo giro orgulloso de la cabeza. Su pelo, que antes era castaño oscuro, ahora tenía canas en las sienes, pero eso solo le daba un aspecto más sólido. Las arrugas alrededor de los ojos y la boca delataban su edad, pero no le restaban atractivo. Por un segundo me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Entonces se volvió y nuestras miradas se cruzaron. Al principio no había reconocimiento en su mirada, solo el educado interés de un hombre que se fija en un extraño. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par y se le fue el color de la cara. Dio un paso atrás involuntario, como si hubiera visto un fantasma. «Alice», susurró en voz tan baja que leí sus labios en lugar de oírlo. El encargado con el que hablaba se dio cuenta de su reacción y preguntó preocupado: «Señor Blackwood, ¿se encuentra bien?». Noah parpadeó y se recompuso con visible esfuerzo. «Sí, estoy bien, James. Terminaremos esta conversación más tarde». Mantuvo la mirada fija en mí y soltó al director con un gesto. Nos quedamos solos en el pasillo. Sentía que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la calma. Todos estos años había imaginado este encuentro, ensayado en mi cabeza las palabras que le diría, pero ahora todas las frases preparadas se me habían olvidado. «Eres tú de verdad», dijo finalmente, dando un paso hacia mí. No podía creerlo cuando vi tu nombre en la lista de invitados. Pensé que era una coincidencia. «No es una coincidencia», respondí, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. «Soy la madre de Beatrice». «Madre», sacudió la cabeza, como si tratara de encontrarle sentido a aquella información. No lo sabía. Ella nunca dijo. Siempre se hacía llamar Parker, no Norwood. «Parker es el apellido de su padre, mi exmarido», le expliqué observando su reacción. «Nos divorciamos cuando ella tenía 10 años». «El de su padre», repitió, y algo brilló en sus ojos. «¿Alivio? Así que te casaste». «Sí, poco después de que desaparecieras de mi vida». No pude contener la amargura en mi voz. Se estremeció como si lo hubieran abofeteado. «Alice, yo. Aquí no», interrumpí al notar que un grupo de invitados se dirigía hacia nosotros. «Ahora no», asintió comprendiendo la situación al instante. Siempre era rápido para juzgar la situación, una de las cualidades que lo convertían en un hombre de negocios de éxito. «Sí, claro. Hasta luego. Tenemos que hablar». Su mirada se deslizó por mi vestido y vi cómo se dilataban sus pupilas. «Es. Sí», respondí simplemente. «Es el vestido». Se puso aún más pálido, si eso era posible. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento los invitados se acercaron a nosotros. «Noah, felicidades por tu gran día», exclamó un hombre mayor dándole una palmada en el hombro. Noah se transformó al instante. Su sonrisa se encendió como si nada. Sus ojos se iluminaron de alegría. Su voz se volvió segura y cálida. El novio perfecto, feliz y despreocupado. «Charles, Martha, qué alegría veros». Mientras él intercambiaba cumplidos con los invitados, yo me retiré en silencio hacia el ascensor. Pero antes de que se cerraran las puertas, intercepté su mirada perdida, casi suplicante. Aparté la mirada sin querer demostrar lo mucho que me afectaba. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Ayudé a recibir a los invitados, mostrándoles dónde dejar sus regalos y cómo entrar en la sala. Sonreí, respondí a preguntas, asentí en respuesta a cumplidos. Pero todo el tiempo sentía la mirada de Noah clavada en mí, aunque intentaba no mirar en su dirección. El salón de cristal hacía honor a su nombre. Techos altos, paredes de cristal, arañas de cristal que proyectaban destellos iridiscentes sobre la decoración blanca como la nieve. El arco bajo el cual Noah y Beatriz se casarían estaba decorado con flores azules y blancas, que combinaban perfectamente con el color de mi vestido, como Beatriz había notado. Cuando todos los invitados tomaron asiento, me dirigí a la habitación de la novia, donde Beatriz estaba terminando sus preparativos. Tenía un aspecto fabuloso. El vestido realzaba su esbelta figura, llevaba el pelo peinado con un elaborado peinado, adornado con flores frescas, y el maquillaje acentuaba su belleza natural. «Estás preciosa», le dije,
y por un momento sentí una punzada de auténtico orgullo maternal, sin una pizca de la ansiedad y la suspicacia que me habían tenido en vilo todo el día. Gracias, sonrió, pero con una sonrisa tensa. ¿Te sentaste con él? ¿Con quién? No lo entendía. Noah. Os vi juntos en el monitor de seguridad. Su voz sonaba extraña. ¿De qué estaba hablando? Me quedé paralizado. ¿Nos ha visto? ¿Qué más ha visto? Solo intercambiamos cumplidos, mentí. Me presenté, le felicité. La conversación de siempre. Beatriz me miró como si intentara leer algo en mi cara. Finalmente asintió. Bien, empecemos. ¿Me acompañarás al altar? Fue una sorpresa. Pensé que Keith lo haría. ¿Y tu padre? Papá se torció el tobillo jugando al tenis ayer. Se ajustó el velo. Está aquí, pero con muletas. Dijo que no quería estropear la ceremonia con su cojera. ¿Lo harás tú? Claro, le tendí la mano, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Cuando sonó la marcha nupcial, empezamos a caminar por el pasillo entre las filas de invitados. Todos se levantaron volviéndose hacia nosotros. Pero yo solo podía ver una cara, la de Noah en el altar. Miraba a Beatriz con una expresión que no pude descifrar. Admiración, horror o una extraña mezcla de ambas. Y entonces su mirada se deslizó hacia mi vestido, y vi que le temblaban las manos. Llegamos al altar y le pasé la mano de mi hija a Noah. Nuestros dedos se tocaron un instante y sentí que su mano temblaba. Me miró directamente a los ojos y vi tal tormenta de emoción en su mirada que olvidé dónde estaba por un segundo. Gracias, susurró, y no supe si me estaba dando las gracias por haberle traído a Beatriz o por algo más. Asentí y volví a mi asiento de la primera fila. Comenzó la ceremonia, pero apenas oí las palabras del sacerdote. Mis pensamientos eran un caos. Era él, el Noé de mi pasado, el hombre que me había roto el corazón, posiblemente el padre biológico de Beatriz, y se había casado con mi hija. Vi cómo intercambiaban votos, cómo él le ponía el anillo en el dedo, cómo se besaban entre los aplausos de los invitados, y me sentí como en una pesadilla. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el salón de banquetes, aún más opulento que el salón de cristal. El champán corría a raudales. Los camareros servían aperitivos gourmet y la orquesta tocaba música ligera de jazz. Estaba de pie junto a la ventana, intentando ordenar mis pensamientos, cuando Kit se me acercó. Alice, asintió, apoyándose en su muleta. Una ceremonia preciosa. Sí, me obligué a sonreír. ¿Qué tal la pierna? Ya se me pasará, se encogió de hombros. Beatriz parece feliz. Sí, repetí, sin saber qué más decir. Nunca se nos han dado bien las conversaciones triviales desde el divorcio. ¿Y a ti? Preguntó de repente. ¿Te encuentras bien? Pareces tensa. Quise mentir, decir que estaba bien, pero en lugar de eso oí mis propios susurros. Es él, Kate. ¿Quién? Noah. Es el hombre del que estaba embarazada cuando te conocí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Kit me miró fijamente. Su rostro perdía color lentamente. ¿Estás segura? Totalmente. Hoy hemos hablado. Me ha reconocido. Dios. Kit se pasó la mano por la cara. ¿Sabe que Beatriz? No, respondí rápidamente. No se lo he dicho. Y no sé si debería. Kit miró a través de la habitación a Noah y Beatriz, bailando su primer baile como marido y mujer. Qué extraña coincidencia, murmuró. Ja, sí, asentí, aunque cada vez estaba menos segura de que fuera una coincidencia. En ese momento terminó el baile y se invitó a los invitados a unirse a los recién casados en la pista de baile. Keith se disculpó y dio un paso atrás, y yo me quedé en la ventana, observando cómo giraban las parejas. ¿Quieres bailar? La voz de Noah detrás de mí me hizo estremecerme. Me di la vuelta. Estaba tan cerca que podía oler su colonia, la misma que había olido 21 años atrás. No creo que sea buena idea, respondí. Por favor, había una súplica casi desesperada en sus ojos. ¿Tenemos que hablar? Dudé, pero entonces me di cuenta de que Beatriz nos observaba desde el otro lado de la habitación y asentí. De acuerdo. Un baile. Me condujo a la pista de baile y me puso suavemente la mano en la cintura. Empezamos a movernos al ritmo de la música, manteniendo una distancia decente entre nosotros. No lo sabía, fue lo primero que dijo. Te juro, Alice, que no sabía que era su madre.
¿Y si lo hubieras sabido? Pregunté. ¿Habría cambiado algo? Se quedó un momento en silencio, como si realmente se estuviera pensando la pregunta. No lo sé, respondió con sinceridad, pero necesito saber una cosa, y te pido que me digas la verdad. Me tensé al darme cuenta de a dónde quería llegar. Beatrice, ¿es mía? Su voz tembló al pronunciar la última palabra. Le miré fijamente a los ojos, viendo en ellos miedo y esperanza al mismo tiempo. Tenemos que hablar en privado, dije por fin. Aquí no. Asintió, aceptando mi decisión. En mi despacho dentro de una hora. Quinta planta, ala oeste, al final del pasillo. Dile a seguridad que te he invitado. El baile terminó y nos separamos fingiendo que no había pasado nada. Pero cuando me alejaba, de repente me agarró del brazo. Alice. Su voz era apenas audible. ¿Ese vestido, te lo has puesto hoy a propósito? Lo miré durante un largo instante. ¿Tú qué crees? Sin esperar respuesta, le solté la mano y me alejé, sintiendo cómo su mirada se clavaba en mi espalda. Pasé la hora que siguió a mi baile con Noah, dando vueltas por el hotel, intentando ordenar mis pensamientos dispersos. Los invitados estaban de fiesta. La música sonaba. Beatrice resplandecía con su vestido de novia, pero para mí la realidad se resquebrajaba. Cada vez que veía a Noah abrazando a mi hija, algo en mi interior se estremecía. Sin 15 minutos antes de la hora acordada, subí a la quinta planta. El guardia de la entrada del ala oeste me detuvo, pero cuando oyó mi nombre, me dejó pasar sin siquiera comprobar mi identificación. Noah debió de advertirle. El pasillo estaba desierto, en contraste con las ruidosas fiestas de un piso más abajo. Mis tacones repiquetearon en el suelo de mármol, haciendo eco en las paredes. Al final del pasillo había una enorme puerta de roble con un cartel que decía N. Blackwood, director general. Respiré hondo y llamé. Adelante. Su voz sonó amortiguada a través de la gruesa madera. El despacho era exactamente lo que esperaba. Espacioso, elegante, con ventanas panorámicas que daban al océano. Muebles minimalistas de madera oscura, sillas de cuero, algunos cuadros abstractos en las paredes. El escritorio de Noah, enorme y perfectamente organizado, estaba junto a la ventana. El propio Noah no estaba sentado en su escritorio, sino en una silla junto a una pequeña barra en un rincón de la habitación. Delante de él había un vaso de líquido ámbar. Whisky, su bebida favorita en la época de nuestra aventura. Alice se levantó para recibirme. Gracias por venir. Me di cuenta de que se había quitado la chaqueta y la corbata y se había desabrochado los botones superiores de la camisa. Parecía cansado y tenso, nada que ver con un novio feliz el día de su boda. ¿De qué querías hablar?, le pregunté, deteniéndome a una distancia prudencial. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla de enfrente. ¿Quieres tomar algo? No, gracias, seguí de pie. No tengo mucho tiempo. La gente notará mi ausencia. Y la tuya también. Noah suspiró, se hundió en su silla y bebió un sorbo de whisky. 21 años, dijo en voz baja. Y sigue siendo tan directo como siempre. Siempre directo al grano. Algunas cosas no cambian, repliqué fríamente. Otras cambian hasta volverse irreconocibles. Tú, por ejemplo, de joven empresario con 3 pequeños hoteles a millonario con un imperio inmobiliario y con la costumbre de casarse con mujeres de la mitad de su edad. Arrugó la nariz como si le doliera. Me lo merecía, pero por favor siéntese. Esta conversación va a ser larga. De mala gana me hundí en la silla frente a él, intentando mantener la espalda recta, sin inclinarme hacia atrás, lista para saltar e irme en cualquier momento. Tengo que explicarte lo que pasó entonces, comenzó. 21 años después, no pude contener una carcajada amarga. Es un poco tarde, ¿no crees? Lo sé, hizo girar el vaso entre sus manos, observando el juego de luces en el líquido ámbar. Y no espero que me perdones, pero mereces saber la verdad. Esperé en silencio a que ordenara sus ideas. Cuando nos conocimos, yo tenía 3 hoteles y grandes planes, dijo por fin, pero también tenía una esposa, Vivian, de una familia muy poderosa. Su padre, Richard Sterling, era uno de los mayores inversores inmobiliarios de la costa este. Hizo una pausa, como si esperara mi reacción, pero yo mantuve una expresión pétrea. Nuestro matrimonio fue más un acuerdo de negocios que una relación amorosa.
continuó. Ella obtuvo el estatus de mujer casada y la libertad de gastar su dinero a su antojo. Yo me quedé con sus contactos familiares y sus inversiones. Apenas nos veíamos. Ella prefería vivir en nuestra casa de los Hamptons y yo pasaba la mayor parte del tiempo viajando. ¿Estás poniendo excusas? No podía soportarlo más. Solo expongo los hechos, respondió sin apartar la mirada. Te conocí en una época en la que mi matrimonio solo existía sobre el papel. Vivian y yo llevábamos más de un año sin acostarnos. Pensé en el divorcio, pero lo fui posponiendo. Crucé los brazos sobre el pecho, sin querer demostrar lo mucho que me afectaban sus palabras. Y entonces llegaste tú, se suavizó su voz. Tan viva, tan real, tan ajena al dinero y al estatus. Me enamoré, Alice. De verdad, por primera vez en mi vida. Pero no tanto como para elegirme a mí, dije. Tomó otro sorbo de whisky, como armándose de valor. Esa primavera me decidí. Le dije a Vivian que quería el divorcio. Ella se rió en mi cara. Dijo que no iba a ninguna parte. Insistí. Dije que ambos seríamos más felices separados. Luego cambió de táctica y me amenazó con que si pedía el divorcio, su padre me arruinaría, se llevaría mis hoteles, destruiría mi reputación. No la creí. Se quedó callado, mirando por la ventana el mar que se oscurecía. Y entonces contrató a un investigador privado. El mismo inversor del que te hablé, ¿recuerdas? La reunión en Nueva York que se suponía iba a cambiarlo todo. Era una trampa. No había ningún inversor. Vivian me atrajo a Nueva York para que el detective pudiera seguirte, averiguar con quién me reunía en su ausencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, recordando aquellos días de espera mientras me probaba el vestido que me había regalado, anticipando nuestro encuentro oficial. Cuando regresé a los Hamptons, me enseñó las fotos. Tú, entrando en mi habitación de hotel. Nosotros cogidos de la mano en la playa por la mañana temprano. Un beso en el coche. Lo sabía todo. Noah respiró hondo. Y me dio un ultimátum. O terminaba inmediatamente contigo y seguía casado, o su padre retiraba todas las inversiones, se quedaba con la participación mayoritaria y me echaba a la calle con una demanda por fraude. «Y tú elegiste el dinero», dije en voz baja. «Elegí la supervivencia», objetó. Richard Sterling no era un hombre con el que se pudiera jugar. Si me hubiera marchado entonces, lo habría perdido todo. No solo el dinero, sino mi reputación, mi capacidad para hacer negocios. Me habría destruido. Al menos podrías haber llamado. Me tembló la voz, revelando la emoción que tanto me esforzaba por ocultar. Explícate, decir adiós, no desaparecer sin decir palabra. No abajó la cabeza. Esa era la condición de Vivian. Ruptura total. Ningún contacto. Comprobaba mis llamadas, cartas, correos electrónicos. Vigilaba cada uno de mis movimientos. Entonces, ¿cómo explicas esto? Señalé mi vestido. Lo enviaste el día antes de desaparecer. Con una nota sobre cómo ibas a presentarme al mundo. Levantó la vista, con auténtico dolor en los ojos. Ya te lo había comprado. Planeado nuestra vida juntos. El acto benéfico al que quería llevarte era real. Iba a anunciar el divorcio después. Tragó saliva. Cuando Vivian me dio el ultimátum, yo no podía dejar el vestido. Quería que te quedara algo de mí. Algo hermoso. Un hermoso recuerdo de un hombre que acaba de desaparecer de mi vida. Pregunté con amargura. Qué generosa. Sé que actué como una cobarde, dijo en voz baja. Todos los días me arrepentía. Pero no lo suficiente como para encontrarme cuando todo cambió. Comenté. Me miró. ¿Qué quieres decir? Dijiste que seguías con tu mujer por dinero y negocios, pero ahora eres rico y tienes éxito. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo te divorciaste de Vivian? Noah apartó la mirada. Vivimos juntos otros 7 años. Durante ese tiempo consolidé mi posición. Construí una red de contactos. Dejé de depender de las inversiones de su padre. Cuando Richard murió de un ataque al corazón, Vivian recibió su fortuna y perdió interés en nuestro matrimonio. El divorcio fue rápido y beneficioso para ambas partes. Le pagué una gran suma y me dejó el negocio. 7 años, repetí. Así que hace 14 años eras libre, y rico, y exitoso. Pero ni siquiera intentaste encontrarme. Guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Pensé que había pasado demasiado tiempo, dijo al fin.
que ya me habías olvidado, que habías construido tu vida. Eras feliz. No quise arruinarla. Mientes, le corté. Simplemente no querías complicar tu nueva vida perfecta. Al menos admítelo. Se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. De acuerdo. Tenía miedo. Miedo del desprecio en sus ojos. Miedo de tener que explicarte por qué tomé la decisión que tomé. Miedo de que me rechazaras y perdiera la oportunidad de siquiera pensar que en algún lugar me recordabas con calidez. ¿Calidez? Me reí y no había alegría en mi risa. Noah, te odiaba. Durante años. Décadas. Rompiste algo en mí. Por tu culpa, no pude amar a un buen hombre que realmente se preocupara por mí. Por tu culpa, mi matrimonio se vino abajo y mi hija creció creyendo que yo era una mujer fría e insensible, incapaz de amar de verdad. Las lágrimas acudieron a mi garganta, pero las contuve con fuerza de voluntad. No quería que viera cuánto daño podía seguir haciéndome. Lo siento, dijo en voz baja. De verdad que lo siento, Alice. Tu arrepentimiento no vale nada, me levanté, sintiendo que la conversación había terminado. Conseguiste lo que querías, el imperio, la riqueza, una joven y bella esposa. Él también se levantó, con la cara contorsionada por el dolor. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Incluso ahora, después de todos estos años, eres la única mujer a la que he amado de verdad. ¿Por eso te casaste con mi hija? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. Noah se puso pálido. Ya te he dicho que no sabía que era tu hija. Cuando nos conocimos, se presentó como Beatrice Parker. Nunca mencionó tu nombre. Solo dijo que su madre trabajaba en ventas y vivía en South Portland. Nunca pensé... Dejó de hablar frunciendo el ceño. Aunque ahora que lo pienso, hay algo extraño en la forma en que entró en mi vida. Me quedé paralizada, preparándome interiormente. ¿Qué quieres decir? Noah empezó a pasearse por la oficina, sumido en sus pensamientos. Nos conocimos en una recaudación de fondos para la protección de los océanos. Normalmente, en este tipo de actos me limito a saludar brevemente y pronunciar un discurso. Pero aquella noche, por alguna razón, los organizadores habían puesto a Beatriz en mi mesa. Ella dijo que había sido un accidente, que su asiento debía estar en otra parte de la sala, pero hubo una confusión. Hizo una pausa, mirándome. Era persistente, encantadora, pero muy decidida. Estoy acostumbrado a la atención de las mujeres jóvenes, pero no suelo corresponderla. Beatriz era diferente. Había algo familiar en ella, algo que me recordaba a... A mí, terminé por él, sintiendo que se me enfriaban las entrañas. Te recordaba a mí, porque es mi hija. Y no solo eso, dijo lentamente. Ahora que las veo a las dos, una al lado de la otra, el parecido es evidente. Pero entonces, había algo en su forma de hablar. Las historias que contaba. Era como si supiera lo que me iba a interesar. Volvió a la silla, pero no se sentó. Se apoyó en el respaldo como si necesitara apoyo. Alice, debo preguntártelo otra vez. Y quiero que respondas con sinceridad. Beatriz, ¿es mi hija? Le miré fijamente a los ojos, sabiendo que de mi respuesta dependían demasiadas cosas. No, dije con firmeza. Es la hija de Keith Parker, mi ex marido. El alivio en su rostro era tan evidente que casi me arrepentí de mi mentira. Pero era una mentira necesaria. Ni Noah ni Beatriz estaban preparados para la verdad. Siento haber preguntado, dijo. Es solo el marco temporal. Dijiste que tenía 20 años, así que nació poco después de que rompiéramos. Conocí a Keith unos meses después de que desaparecieras. Respondí procurando evitar las mentiras descaradas. Beatriz nació cuando ya estábamos casados. Noah asintió, aceptando mi explicación. Pero entonces su rostro volvió a fruncirse. Aún así, es una extraña coincidencia. Demasiado extraña. De todos los hombres del mundo, fue a mí a quien eligió. Sentí que mi temor se confirmaba. Algo en esta situación estaba realmente mal. ¿Qué me estaba diciendo exactamente sobre sí misma?, le pregunté. ¿Sobre su familia? No mucho, admitió. Dijo que había crecido con su padre, que tenía una relación complicada con su madre, que quería más de la vida de lo que podía conseguir en South Portland. Mencionó que trabajaba en una agencia de relaciones públicas, aunque luego me enteré de que eran unas prácticas, no un trabajo a tiempo completo.
Cada palabra me ponía más y más nerviosa. A Beatriz nunca le habían interesado las obras de caridad. Nunca había trabajado en relaciones públicas, ni siquiera como becaria, y sabía mucho más de Noah de lo que debería. Noah, dije despacio, ¿cuándo os conocisteis exactamente? Hace 4 meses, respondió, a principios de mayo. ¿Y antes de eso? ¿La habías visto antes? ¿Quizá en otros eventos? Sacudió la cabeza. No, nunca. Me habría acordado. Hace 4 meses. Por aquel entonces Beatriz me visitó después de un largo descanso. Vino inesperadamente, sin avisar. Dijo que me echaba de menos. Pasó el fin de semana preguntando por mi juventud, mi trabajo, cómo nos conocimos Keith y yo. También revisó mis cosas. Noté que algunos cajones no estaban tan cerrados como los había dejado. Y el armario donde colgaba el vestido azul. No le di mucha importancia en ese momento. Pero ahora sí. ¿Qué te pasa? La voz de Noah me sacó de mis pensamientos. Estás pálida, negué con la cabeza, no dispuesta a compartir mis sospechas. Nada. Estoy cansada de todo esto. Demasiadas coincidencias y descubrimientos para un solo día. Asintió, pero por la expresión de sus ojos me di cuenta de que no creía mi explicación. Alice, sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿podríamos empezar de nuevo? No como pareja, claro, añadió rápidamente, al ver la expresión de mi cara. Pero al menos como amigos. En cierto modo, ahora somos familia. Le miré fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que había hecho, después de 21 años de silencio, después de casarse con mi hija, ¿me ofrecía amistad? No, Noah, dije con firmeza. No somos familia, y nunca lo seremos. Seré cortés contigo en las reuniones familiares, si las hay. Pero no esperes nada más que eso. Su rostro se contorsionó de dolor, pero asintió, aceptando mi respuesta. Lo comprendo. Aún así, me alegro de que hayamos hablado. De haber podido explicarme, al menos en parte. Tu explicación no cambia nada, dije, dirigiéndome a la puerta. Elegiste el dinero antes que a mí hace 21 años, y por lo que parece, volverías a hacer la misma elección. Ya estaba agarrando el pomo de la puerta cuando me llamó. Alice, espera. Hay algo más que debes saber. Me di la vuelta, esperando oír otra excusa, pero su mirada me hizo recelar. Beatriz comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella no es quien dice ser. ¿A qué te refieres? Pregunté tenso. No le interesan mis sentimientos, sino mi dinero, dijo sin rodeos. Firmamos un acuerdo prenupcial, pero justo antes de la ceremonia, ella intentó modificarlo. Cambios muy específicos que le darían el control de una gran parte de mis bienes en caso de divorcio. Sentí que el suelo resbalaba bajo mis pies. ¿Y te casaste con ella? Me negué a cambiar el contrato, respondió. Pero no cancelé la boda, porque a pesar de todo, ella me recuerda a ti. Y pensé que tal vez podría amarla como te amé a ti. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Así que aquí está la cosa. Se casó con Beatriz porque era una versión más joven de mí. Un reemplazo que podía controlar. Eres repugnante, susurré, sintiendo que las náuseas me subían a la garganta. Alice, no lo entiendes. Dio un paso hacia mí. No pretendía... Aléjate, extendí la mano deteniéndole. No quiero oír ni una palabra más. Me utilizaste hace 22 años. Ahora estás utilizando a mi hija. Nada ha cambiado, Noah. Sigues siendo el mismo hombre egoísta y calculador. Salí del despacho sin mirar atrás y caminé a paso ligero por el pasillo. Mis pensamientos giraban en mi cabeza como un loco torbellino. Beatriz sabía lo de Noah. De algún modo lo había encontrado, lo había conocido a propósito, y se había casado con él. ¿Por qué? ¿Fue por dinero, como dijo Noah? ¿O había otra razón? Y lo más importante, ¿cómo sabía de él? Nunca le hablé del hombre con el que salí antes de casarme con su padre. Nunca mencioné el nombre de Noah. ¿Cómo podía saberlo? A menos que... a menos que encontrara algo. Fotos, cartas, una nota en su vestido. Algo que había guardado todos estos años, incapaz de olvidar el pasado. Me detuve en medio del pasillo, golpeado por una repentina comprensión. El encuentro de Beatriz y Noah no fue un accidente. Había sido planeado, y tenía que averiguar con qué propósito.
Volví al banquete con el corazón desbocado. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo me parecía tan falso como el decorado de un teatro barato. Mi mirada encontró inmediatamente a Beatriz. Bailaba en el centro de la sala, rodeada de sus damas de honor, sin Noah. Su rostro estaba radiante de alegría, pero ahora veía algo depredador, triunfante en esa alegría. Keith estaba sentado en una mesa de la esquina, bebiendo champán y observando a los bailarines. Se fijó en mí y asintió, pero aparté la mirada. No podía hablar con él ahora mismo, por miedo a desvelar mis sospechas, y era demasiado pronto. Primero tenía que hablar con Beatriz. Al pasar por el bar cogí una copa de champán y me la bebí de un trago. Necesitaba valor para la conversación que se avecinaba. La orquesta terminó de tocar un tema enérgico y pasó a una canción lenta. Las parejas se formaron en la pista de baile y Beatriz se quedó sola, apartando con la mano a un joven que le había ofrecido un baile. Se dirigió a su mesa y me di cuenta de que era mi oportunidad. Beatriz, la intercepté a medio camino. Tenemos que hablar, a solas. Me miró ligeramente irritada. ¿Ahora? Mamá, acabo de casarme. ¿Puede esperar? No, dije con firmeza. No puede esperar. Algo en mi voz o en mi mirada la hizo recelar. Me miró con atención y su sonrisa desapareció lentamente. De acuerdo, dijo por fin. Vamos al vestíbulo. Allí es más tranquilo. Salimos de la sala de banquetes y entramos en un espacioso vestíbulo, con columnas de mármol y sofás acolchados a lo largo de las paredes. A esas horas estaba vacío. Todos los huéspedes del hotel estaban descansando en sus habitaciones o divirtiéndose en la boda. Beatriz eligió un sofá en la esquina más alejada, lejos de las puertas del vestíbulo, y se sentó, alisando con cuidado la exuberante falda de su vestido de novia. Me senté a su lado, sintiendo la rabia crecer en mi interior. ¿De qué querías hablar?, preguntó con un tono de desconfianza en la voz. Decidí no andarme con rodeos. Sabías quién era Noah cuando lo conociste, ¿verdad? No contestó, pero sus ojos se abrieron ligeramente, el único signo de que mi pregunta la había pillado desprevenida. No sé a qué te refieres, dijo al fin, pero su voz sonaba anormalmente tranquila. Deja de jugar, Beatriz, dije bruscamente. Acabo de hablar con Noah. Sé que vuestro encuentro no fue un accidente. Lo encontraste a propósito. Su rostro mostró toda una gama de emociones. Sorpresa, enfado y luego ¿satisfacción? Se recostó en el sofá, repentinamente relajada. ¿Qué te ha dicho, mamá? Había una nota burlona en su voz. Lo suficiente para darme cuenta de que sabías quién era. Sabía que estuvimos juntos hace 22 años. Observé atentamente su reacción. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué lo encontraste? ¿Por qué te casaste con él? Beatriz me miró fijamente durante un largo instante, como si decidiera si seguir negando lo evidente. Por fin se rió suavemente, una risa fría y sin alegría. Sí, sabía quién era, admitió. Lo sabía todo. Lo de tu aventura, lo de su desaparición, lo que sufriste, de cómo nunca pudiste olvidarle, ni siquiera cuando te casaste con papá. ¿Cómo? Era todo lo que podía preguntar. Nunca te lo dije. Oh, mamá, sacudió la cabeza con aire de superioridad. Puede que no me lo dijeras con palabras, pero me demostraste con toda tu vida que nunca podrías olvidarle. Siempre estabas en algún lugar lejano de tus pensamientos, incluso cuando estabas cerca de nosotros, siempre guardando bajo la cama esa caja que creías tan bien escondida. La caja. Una pequeña caja de madera donde guardaba algunas fotos de Noah, sus cartas, una nota para su vestido. Estaba segura de haberlo escondido bien. Lo encontraste. No era una pregunta. Era una afirmación. Cuando tenía 13 años, asintió Beatriz, buscaba el regalo de Navidad que habías escondido. Lo que encontré fue la prueba de que mi madre había amado a otro hombre toda su vida, no a mi padre. Cerré los ojos sintiendo el dolor de sus palabras atravesarme. 13 años, la edad de la adolescencia, cuando todo se percibe con agudeza, a través del prisma de los propios complejos y miedos. Dios, ¿qué habrá sentido? Beatrice, yo... No. Levantó la mano, deteniéndome. Basta de excusas patéticas. Te vi mirando sus fotos. Leí sus cartas. Las guardaste, las releíste, las viviste. Mientras mi padre,
que te quería, que te dio un hogar, una familia, estabilidad, solo recibía migajas de tu atención. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo firme. ¿Sabes qué es lo curioso? Al principio ni siquiera estaba enfadada contigo. Sentí lástima por ti. Pobre mamá, abandonada por su amante, obligada a vivir con un marido que no la quiere. Construí historias románticas en mi cabeza sobre tu amor infeliz. Ella sonrió amargamente. Y entonces os divorciasteis. Y me di cuenta de que no solo no te gustaba papá, destruiste nuestra familia por culpa de un fantasma, por culpa de un hombre que ni siquiera te quería. Eso no es cierto, repliqué. Tu padre y yo no nos divorciamos por Noé, ¿no? Arqueó una ceja. ¿Por qué fue? ¿Porque no podías dar todo de ti, como decía papá? ¿Porque una parte de ti siempre estaba lejos, con otra persona? No podía discutir, porque había algo de verdad en lo que decía. No toda la verdad. Nuestro matrimonio con Keith se había arruinado por otros factores, incluido el descubrimiento de que Beatrice no era su hija biológica. Pero no podía decírselo, no ahora. Aún así, comencé con cautela, eso no explica por qué encontraste a Noah. ¿Por qué te casaste con él? Beatrice soltó una carcajada, más fuerte de lo debido, casi histérica. ¿No lo adivinas, mamá? ¿De verdad no te das cuenta? Se inclinó hacia mí. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. Iba a quitarte lo único que te importa, tu precioso fantasma del pasado. Quería que sintieras lo mismo que papá había sentido todos los años de vuestro matrimonio, que el hombre al que amabas amaba a otra persona. Retrocedí, impresionada por la profundidad de su odio. ¿Te casaste con él por venganza? ¿Por mí? No solo eso, se encogió de hombros pareciendo de pronto una niña caprichosa. Es rico, guapo, poderoso. Casarte con él te abre muchas puertas, y tengo que admitir que tampoco es malo en la cama para su edad. Me enfermaron sus palabras, la forma descuidada en que hablaba del hombre que podría haber sido su padre. Beatriz, ¿no te das cuenta de lo que haces? Dije intentando hablar con calma, aunque me revolvía por dentro. No se puede construir un matrimonio a base de mentiras y venganza. ¿No? Ladeó la cabeza. ¿No construiste tu matrimonio con papá a base de mentiras? ¿Fingías amarlo cuando en realidad pensabas en otra cosa? Sus palabras dieron en el blanco, pero no podía dejar que siguiera por ese camino destructivo. He cometido errores en mi matrimonio, lo admito, dije, pero nunca hice daño a tu padre intencionadamente. Intenté amarlo, intenté ser una buena esposa y madre. Lo intentaste, resopló despectivamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Noah todavía te quiere. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No me lo esperaba. ¿Qué? Ah, sí, sonrió Beatriz, y había algo cruel en su sonrisa. Cuando lo encontré y empecé nuestra pequeña aventura, pensé que solo estaba utilizando su riqueza y su posición para fastidiarte. Pero entonces me di cuenta de cómo reaccionaba a ciertas frases, gestos, hábitos que copié de ti. Se estaba derritiendo, mamá. Literalmente se derretía. Se acercó aún más, bajando la voz hasta un susurro conspirativo. Una vez, cuando estábamos en la cama, me llamó por tu nombre. ¿Te lo puedes creer? Me hizo el amor, pero te vio. Cerré los ojos, sintiendo que las náuseas me subían hasta la garganta. Era demasiado saber que Noé seguía pensando en mí, y al mismo tiempo imaginármelo con mi hija, que en realidad podría ser su hija. Dios, Beatriz, susurré. ¿Qué has hecho? He conseguido lo que quería, respondió ella con sencillez. Un marido millonario, estatus, dinero. Y además me vengué de ti por todos los años que quisiste a Ghost más que a papá y a mí. La miré y no la reconocí. ¿Dónde estaba la niña que se reía cuando la mecían en el columpio? ¿La que me traía flores del prado del vecino? ¿La que lloraba en mi hombro cuando los chicos del colegio se burlaban de ella? ¿Sabes qué más encontré en esa caja? Preguntó Beatriz de repente, con voz más tranquila pero no más suave. Los resultados de la prueba de paternidad, la misma prueba que demostró que papá no era mi padre biológico. Me quedé helada, sintiendo que la sangre se me escurría de la cara. No, no puede ser verdad. Destruí esos papeles justo después del divorcio. Los quemé en la chimenea. No te sorprendas, sonrió. Papá guardaba una copia. La encontré en su despacho cuando tenía 16 años.
justo después de mudarme con él. Beatriz, yo... No me digas lo que ibas a decirme, la interrumpió. No mientas ahora, por lo menos. Nunca ibas a decirme la verdad. Tenía razón. No pensaba decirle que Keith no era su padre biológico. Y desde luego no iba a decirle que Noah podría haber sido su verdadero padre. Intentaba protegerte, dije en voz baja. ¿Protegerme? Se rió. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De saber que mi madre era una mujer mentirosa y egoísta que utilizó a un buen hombre para criar a un hijo con su amante? Eso no es cierto, objeté. No sabía que estaba embarazada cuando conocí a Keith. Y cuando lo supe, ya estábamos juntos, enamorados. Pensé que podría formar una familia de verdad con él. Pero no pude, le cortó, porque siempre quise a mi precioso Noah. Dijo su nombre con tal desprecio que me estremecí. ¿Lo estabas buscando? Pregunté con cautela. Cuando descubriste que Keith no era tu padre, ¿intentaste encontrar a tu padre biológico? Beatrice se tensó, su rostro vulnerable por un momento, casi infantil. Claro que sí, dijo en voz baja. ¿Qué te crees? ¿Que acepté que mi vida se basara en mentiras? Quería saber quién era, de dónde venía. ¿Y qué encontraste? El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que ella hubiera podido oírlo. Nada, sacudió la cabeza. No había ningún nombre en la prueba, solo el resultado. Que Keith no era mi padre. Intenté preguntarle a papá, pero lo único que me dijo fue que saliste con alguien antes que él y que esa persona desapareció de tu vida. Respiré aliviada. Así que ella no lo sabía. No sabía que Noah era su padre biológico. Y entonces encontré esa caja, continuó Beatriz. Y todo encajó. Este hombre misterioso que te rompió el corazón tenía un nombre. Noah Blackwood. Ella dijo el nombre con tal veneno que me di cuenta. Ella realmente no sospechaba sus verdaderos orígenes. Había encontrado a Noah no como su padre, sino como el hombre que su madre había amado. Empecé a buscar información sobre él, dijo Beatriz. Resultó no ser tan difícil. Es un personaje público, propietario de una cadena hotelera, filántropo. Estudié sus hábitos, sus gustos, sus antecedentes. Y luego organicé un encuentro casual. Y me casé con él para vengarme. Terminé, sintiéndome infinitamente cansada. Beatrice, ¿de verdad me odias tanto? Me miró largamente y pude ver la lucha en sus ojos. Ira, dolor y algo más. Algo casi como remordimiento. No te odio, mamá, dijo por fin, y su voz sonó casi dulce. Solo quería que sintieras lo mismo que yo. Lo que se siente cuando la persona a la que amas prefiere a otra. Alargué la mano para tocarle la cara, pero ella se apartó. Beatriz, siempre te he amado, más que a nada en el mundo. No, sacudió la cabeza. Le querías a él, siempre a él. Yo solo fui un efecto secundario de tu historia de amor. Sus palabras me rompieron el corazón, porque había algo de verdad en ellas. Nunca pude olvidar del todo a Noah, y eso afectaba a mis relaciones con todo el mundo, incluida mi hija. He cometido muchos errores, admití, pero tú no eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y siempre, siempre te he querido, pero no lo suficiente como para ser sincera conmigo, dijo con amargura. No lo suficiente para decirme la verdad sobre mi padre. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Era el momento de la verdad. ¿Debía decírselo ahora? ¿Arruinarle aún más la vida diciéndole que se había casado con su propio padre? Beatrizo, comencé suavemente. Hay algo que deberías saber sobre Noah. En ese momento se abrieron las puertas del salón de banquetes y un fotógrafo se acercó a nosotros. Menos señora Blackwood. Todos la esperan para el tradicional corte de la tarta. Beatriz se transformó al instante. La sonrisa volvió a su rostro. Sus ojos se iluminaron de alegría. La novia perfecta, feliz y enamorada. «Claro que voy», se volvió hacia mí y su voz se tornó fría. «Hemos terminado, mamá. Ya he dicho todo lo que quería decir». Se levantó y se alisó la falda del vestido de novia. «Beatriz, espera». Me levanté yo también. «Tenemos que terminar esta conversación. Hay cosas que no sabes». «Sé lo suficiente», me cortó. «Sé que me has mentido toda la vida. Sé que querías al fantasma más que a tu familia. Y sé que ahora ese fantasma me pertenece». Se volvió hacia el fotógrafo, sonriendo. «¿Dónde está mi marido? Estoy deseando cortar la tarta».
La vi alejarse y sentí que todo se enfriaba en mi interior. Ella no lo sabía. No sabía que Noah era su padre. Se había casado con él por venganza, sin darse cuenta de que estaba haciendo algo mucho peor que una simple mésalliance. Y ahora me enfrentaba a una elección imposible: decir la verdad y arruinar su vida, o callarme y dejar que este horror continuara. ¿Cómo pude dejar que las cosas llegaran tan lejos? ¿Cómo no me di cuenta de que mi propia hija planeaba una venganza tan elaborada? ¿Cómo pude estar tan ciega ante su dolor, su ira? Me hundí lentamente en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas rompían por fin las barreras que había mantenido levantadas durante tanto tiempo. Años de insinuaciones, mentiras y emociones reprimidas me habían conducido a esta situación de pesadilla. Necesitaba decidir, y decidir rápido. Volver a la boda, encontrar a Noah, decirle la verdad, o encontrar a Beatriz, apartarla, hacerla escuchar, o simplemente marcharme, dejándoles a ambos en la oscuridad, guardando mi terrible secreto. No sabía qué hacer. Por primera vez en mi vida, no sabía cuál sería la elección correcta, porque cualquier elección llevaría al dolor: el mío, el de Noah, el de Beatriz. Todos estábamos enredados en una red de mentiras, celos y venganza, y no veía forma de desenredarla sin romperla por completo. Me senté en el vestíbulo mientras los sonidos de la ovación nupcial llegaban desde el salón del banquete, como burlándose de mi estado. La conversación con Beatriz me había dejado destrozado: sus confesiones, su frío cálculo, su odio. Todo era demasiado, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Debía contarle la verdad a Noah? Que Beatriz no solo era mi hija, sino tal vez la suya, que se había casado con él por venganza, ignorando su verdadera filiación, o callar, dejándoles vivir en la ignorancia, aunque fuera en una relación construida sobre mentiras. Me miré las manos y las vi temblar. 21 años viviendo con este secreto. 21 años despertándome pensando que, en algún lugar del mundo, había un hombre al que amaba, que podría ser el padre de mi hijo, pero que eligió el dinero y la comodidad antes que a mí. Y ahora el destino nos había reunido de nuevo, de la forma más cruel posible. Levanté la vista y vi a Keith saliendo de la sala de banquetes. Se apoyaba en una muleta, pero se movía con determinación, claramente buscando a alguien. ¿Era yo? ¿O quizá a Beatriz? Me vio y se dirigió hacia mí con cara de preocupación. «Alice, ¿qué pasa?», preguntó sentándose a mi lado en el sofá. Beatrice acababa de cortar la tarta y parecía querer apuñalar a alguien en el corazón en lugar del postre. Sonreí débilmente. A Keith siempre se le daban bien los detalles. «Hablamos», dije simplemente. «Ella lo sabe, Keith. Sabe que no eres su padre biológico. Sabe lo de Noah. No todo, pero lo suficiente». Keith se puso pálido. «Dios, Alice. ¿Hace cuánto tiempo? Encontró una copia de la prueba de paternidad en tu despacho cuando tenía 16 años». Lo miré con reproche. «¿La has guardado todos estos años?», suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto que yo recordaba de nuestro matrimonio, señal de su confusión. «No sé por qué lo guardé. Quizá para recordarme a mí misma que incluso las personas más cercanas a mí pueden mentir, o como prueba de que mi paranoia no era infundada», sacudió la cabeza. «Nunca pensé que lo encontraría». «No fue lo único que encontró», dije en voz baja. «Encontró una caja con cartas y fotografías de Noah. Reconoció su nombre y lo encontró a propósito, lo sedujo y se casó con él, para vengarse de mí». Kid me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «Estás de broma», exhaló. «Esto es una locura». «Ojalá fuera una broma», dije sonriendo amargamente. «Pero es verdad. Ella misma lo admitió. Dijo que quería que yo sintiera lo que tú sentiste cuando te diste cuenta de que amaba a otra persona». Se quedó en silencio largo rato, digiriendo la información. Finalmente preguntó: «¿Y él, ese Noé, sabe que Beatriz podría ser su hija?». «No», negué con la cabeza. «Le mentí. Le dije que era tu hija. No me atrevía a decirle la verdad». «Debes decírselo, Alice», dijo Kit con firmeza. «Tiene derecho a saberlo». Sabía que tenía razón. Pero la idea de volver a ver a Noah, de contárselo todo, me aterrorizaba. ¿Y si se enfadaba? ¿Y si montaba una escena? ¿Y si exigía una prueba de ADN?
Me temblaba la voz. Eso destruiría a Beatriz. Beatriz eligió este camino, me recordó Keith. Es una mujer adulta que manipuló deliberadamente a un hombre para vengarse de ti. Debe afrontar las consecuencias de sus actos. Miré al hombre que una vez había sido mi marido, el padre de mi hija. No el padre biológico, sino el verdadero, el que había estado a mi lado, el que había amado a Beatriz. La había criado. Y me di cuenta de que tenía razón. Habíamos vivido una mentira durante demasiado tiempo. Había llegado la hora de la verdad, por dolorosa que fuera. Tienes razón, dije finalmente. Hablaré con él. Me levanté y me arreglé las arrugas del vestido azul, el mismo que Noah me había regalado 21 años atrás. Ahora lo sentía tan pesado como si pesara una tonelada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Keith levantándose también. Me lo pregunté. ¿Y ahora qué? ¿Quedarme en la boda y fingir que todo iba bien? ¿Ir a casa y esperar a que pase la tormenta? ¿O me iré?, dije con firmeza. Justo después de hablar con Noah. Cogeré un taxi y me iré. Beatriz ha tomado su decisión. Yo tomaré la mía. Keith me miró durante un largo instante con una expresión de comprensión y algo más. Tal vez respeto. Buena suerte, Alice, dijo simplemente, apretándome ligeramente la mano antes de marcharse. Respiré hondo y me dirigí a los ascensores. Sabía dónde encontrar a Noah, en su despacho de la quinta planta. Decía que a menudo se retiraba allí durante los grandes acontecimientos para recuperar el aliento. El guardia de la entrada del ala oeste me reconoció y me dejó pasar sin preguntar. La puerta del despacho estaba entreabierta y vi a Noah sentado en su escritorio, hojeando unos papeles. Parecía cansado, tenso, nada que ver con un novio feliz el día de su boda. Golpeé suavemente el marco de la puerta. Levantó la vista y vi una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos. Alice se levantó dando la vuelta a la mesa. No esperaba volver a verte hoy. Tenemos que hablar, dije entrando en el despacho y cerrando la puerta tras de mí. Por última vez. Se quedó helado al oír, por última vez, pero asintió con la cabeza, señalando las sillas junto a la ventana, las mismas en las que nos habíamos sentado antes. ¿Ocurre algo?, preguntó cuando estuvimos sentados. Pareces agitado. Acabo de hablar con Beatriz, comencé, decidiendo no andarme con rodeos. Ha admitido que sabía lo tuyo, lo nuestro, de nuestra aventura de hace 21 años. Noah se quedó helado y su rostro fue perdiendo el color. ¿Qué quieres decir? Encontró mi caja con tus cartas, tus fotos. Reconoció tu nombre. Le miré directamente a los ojos. Te estaba buscando, Noah. Organizó vuestro encuentro fortuito. Te sedujo. Se casó contigo. Todo para vengarse de mí. Se echó hacia atrás en la silla, con cara de asombro e incredulidad. No, es imposible, murmuró. Beatriz no podría, Ella, no es así. Lo es, dije con firmeza. Me lo confesó. Dijo que quería que yo sintiera lo que se siente cuando la persona a la que amas prefiere a otra. Noah cerró los ojos como si sintiera dolor físico. ¿Pero por qué? ¿Por qué te odia tanto? Porque nunca he sido capaz de dejarte marchar del todo, admití en voz baja. Incluso casándome con Keith, incluso dando a luz a Beatriz. Una parte de mí siempre había pertenecido a nuestros recuerdos, y ella podía sentirlo. Un hijo siempre siente cuando un padre está emocionalmente ausente. Abrió los ojos, y había dolor y algo más en ellos. ¿Culpa? ¿Así que todo es mentira? ¿Sus sentimientos por mí? ¿Nuestro matrimonio? ¿Todo parte de un plan de venganza? Asentí, sintiéndome extrañamente aliviada de que por fin estuviera diciendo la verdad. Sí, pero hay algo más, Noah. Algo que ella no sabe. Respiré hondo, reuniendo fuerzas. Cuando desapareciste de mi vida, estaba embarazada. Se quedó inmóvil, como convertido en piedra. Sus ojos se abrieron de par en par, con una expresión de horror no disimulado en el rostro. No, susurró. No, no puede ser verdad. No lo sabía cuando rompimos, continué. Me enteré después. Para entonces estaba saliendo con Keith. Era amable, cariñoso, de fiar, todo lo que tú no eras. Nos casamos y aceptó criar al bebé como si fuera suyo. Noah se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños. Beatrice, ¿mi hija? Su voz sonaba ronca, como si cada palabra le doliera.
No he hecho la prueba de ADN, dije con cuidado. Pero en cuanto a la cronología, sí, es posible. Más que posible. Se dio la vuelta bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. ¿Y no dijiste nada? ¿21 años? ¿Me ocultaste que tenía una hija? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Yo también me puse en pie, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Desapareciste de mi vida, Noah, sin una palabra, sin una explicación. Intenté encontrarte, pero fue como si te hubieras desvanecido en el aire. Y entonces vi tu foto con tu mujer y me di cuenta de que habías estado casado todo este tiempo, que tenías otra vida de la que no me habías hablado. Te expliqué por qué no podía ponerme en contacto contigo, replicó. Vivian observaba todos mis movimientos. 7 años, Noah, le recordé. 7 años estuviste con ella, y luego otros 14 años fuiste libre para encontrarme. Descubrir que tenías un hijo, pero ni siquiera lo intentaste. Bajó la cabeza, reconociendo la verdad de mis palabras. Tenía miedo, dijo en voz baja. Miedo de que me odiaras, de que hubieras construido una nueva vida y no me quisieras en ella. Eso no es excusa, le corté. No para abandonar a tu propia hija. No sabía nada de ella. Estuvo a punto de gritar, pero se recompuso. Si lo hubieras sabido. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué habrías hecho? ¿Abandonar a tu mujer, tu riqueza, tu estatus por nosotros? Los dos sabemos que eso no es cierto. No contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. ¿Qué le decimos a Beatriz? Negué con la cabeza. ¿Nosotros? No hay ningún nosotros, Noé. He venido a decirte la verdad porque creo que tienes derecho a saberla. Pero la decisión sobre qué hacer con esa información es tuya. Me dirigí a la puerta sintiendo que ya había dicho todo lo que quería decir. Alice, espera. Dio un paso hacia mí. No podemos dejarlo así. Si Beatrice es realmente mi hija, si es tu hija, entonces te casaste con tu propia hija, dije con dureza. Piensa en eso antes de decidir. Piensa en ella, en cómo le afectará saber esto. Se casó contigo por venganza hacia mí, sin saber que podías ser su padre. ¿Qué le hará si descubre la verdad? Se puso aún más pálido, dándose cuenta del horror de la situación. Dios, susurró. ¿Qué he hecho yo? Todos tenemos la culpa, dije en voz baja. Yo por guardar el secreto todos estos años. Tú por elegir el dinero en lugar del amor. Beatriz por dejar que la venganza arruinara su vida. Abrí la puerta, dispuesto a marcharme. Adiós, Noah. Espero que tomes la decisión correcta. Alice, su voz me detuvo. Todavía te quiero. Todos estos años. Nunca dejé de hacerlo. Me di la vuelta, mirándole por última vez. Y hoy he dejado de amarte, dije en voz baja. Cuando me di cuenta de que el hombre al que amaba no era más que un fantasma creado por mi imaginación. El verdadero tú siempre te elegiste a ti mismo, a tus intereses, a tu bienestar, y creo que siempre lo harás. Con esas palabras salí del estudio, cerrando la puerta tras de mí. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el sonido sordo de la música que llegaba del piso de abajo, donde aún se estaba celebrando la boda. Una boda que nunca iba a tener lugar. No volví al salón de banquetes. Subí a la sexta planta, donde la recepcionista me había asignado una habitación para cambiarme antes de la ceremonia. Mis cosas seguían allí. Bolso, zapatos, ropa informal. Al entrar en la habitación, empecé inmediatamente a quitarme el vestido azul, el mismo que Noah me había regalado 21 años atrás. Ya no me parecía un hermoso símbolo de esperanza incumplida. Ahora solo era un recordatorio de mentiras, dolor y relaciones rotas. Lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la cama. Luego saqué el sencillo vestido negro que había traído por si quería cambiarme después de la ceremonia. Me lo puse, me recogí el pelo en un moño sencillo y me quité el maquillaje brillante. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que casi no reconocía. Cansada, pero decidida. Una mujer dispuesta a dejar atrás el pasado y empezar a vivir el presente. Llamé a un taxi a través de una aplicación de mi teléfono y bajé al vestíbulo. La recepcionista me miró sorprendida. Señorita Norwood, ¿ya se marcha? La gala aún está en pleno apogeo. Sí, tengo que irme. Sonreí débilmente. Por favor, dígale a mi hija que me duele la cabeza y que he decidido irme a casa. Asintió tomando nota. Por supuesto.
¿Le pido un taxi? Ya lo he hecho, gracias. Salí fuera, respirando el aire fresco del mar. La noche era cálida, estrellada. El océano murmuraba en algún lugar a lo lejos. Su susurro rítmico me tranquilizaba. El taxi llegó 5 minutos después. Subí al asiento trasero y di mi dirección. ¿Ha terminado la boda? Preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. Para mí sí, respondí. El coche arrancó, alejándome del hotel, de Noah, de Beatriz, del pasado que no había podido olvidar durante tanto tiempo. No sabía qué pasaría después. ¿Le contaría Noah la verdad a Beatriz? ¿Se harían una prueba de ADN? ¿Obtendrían la anulación? ¿Volvería Beatriz a mí en busca de consuelo o seguiría odiándome? Todo esto estaba ahora fuera de mi control. Había hecho todo lo posible por decir la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Ahora les tocaba a ellos decidir qué hacer con esa verdad. Y yo era libre. Por primera vez en 21 años, realmente libre de los fantasmas del pasado, de las esperanzas incumplidas, de los secretos y las mentiras. Dejé el vestido azul en el hotel, que Beatriz lo encontrara si lo quería. Era mi último regalo para ella, la prueba física de que por fin había dejado atrás el pasado. El taxi recorrió las calles nocturnas de South Portland, pasando por lugares familiares donde había pasado la mayor parte de mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no miraba hacia atrás, sino hacia adelante. Por delante estaba lo desconocido, pero también la oportunidad de volver a empezar, de ser sincera conmigo misma y con los demás, de vivir el presente en lugar de los recuerdos. Cerré los ojos, sintiendo que un gran peso caía de mis hombros con cada kilómetro que me separaba del hotel. No sabía lo que me depararía el mañana, pero estaba preparada para afrontarlo. Sin vestido azul, sin secretos, sin relaciones tóxicas.